En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni del deseo de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ese Evangelio, que es el prólogo, el inicio del Evangelio de San Juan, del cuarto evangelista, del último Evangelio escrito, narrado por uno de los cuatro evangelistas, que es San Juan, que al mismo tiempo escribió los evangelios y también era apóstol. San Juan nos quiere mostrar aquí, en este inicio de su evangelio, como que un resumen de todo el evangelio, un resumen solemne de que aquel que siempre existió, que es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él se encarna. El mundo fue hecho por Él y Él estuvo en el mundo, dice aquí San Juan. Claro, porque Él es Dios. Él es Dios y hombre verdadero. Él que es creador, quiso también ser criatura. Entonces, vino a este mundo nuestro Señor Jesucristo y aquí está dicho en este Evangelio que Él era la luz que brilla en las tinieblas, que Él vino a proclamar la verdad, que todo aquel que lo sigue se salvará. Y aquellos que lo rechazaron, bueno, ellos no van a aprovechar todas las enseñanzas de nuestro Señor, porque lo rechazaron. Entonces vino los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Ya es suficiente ser criatura de Dios. Todos somos criatura de Dios, pero además Él, Dios con su benevolencia, nos quiso también que seamos hijos de Él, hijos de Dios, con el bautismo. Porque con el bautismo pasamos a ser de criaturas a hijos de Dios. Y quien es hijo, es heredero de lo que tienen sus padres.
Asimismo, nosotros siendo hijos de Dios, somos herederos del cielo. Entonces Él vino a traer bendiciones y gracias abundantes, pero bastaba tener delante de Él, y basta tener delante de Él, solo una buena intención, tener ese deseo de acercarse a Dios, ese deseo de rechazar lo malo, por más que la persona tenga defectos, tenga miseria, tenga resbalones y hasta caídas, pero si la persona está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, esa persona, Dios le va a dar todas las gracias para la salvación. Aquí en este Evangelio se muestra, como decía, de forma solemne, los elementos de la salvación, que es seguir a nuestro Señor Jesucristo, seguir sus enseñanzas, seguirlo a Él y estar dispuesto a escuchar su palabra, porque es la palabra que ya existía desde siempre, sino que se hizo hombre, se hizo carne y estuvo entre nosotros. Entonces tenemos que aprovechar nosotros todas las gracias y bendiciones que recibimos de Dios. Él tuvo ese agrado, esa bondad de, después de que nuestros primeros padres pecaron, no nos quiso abandonar, porque fue un pecado contra un Dios infinito. Y Dios, por la justicia propia de Dios, no podía quedar ese pecado sin punición. Y entonces, bueno, ese pecado, hubo ese castigo por el pecado original, hubo toda esa consecuencia, pero Él mismo quiso perdonar. Él mismo quiso buscar una solución para que todos nos salvásemos. Porque si no, si Él no buscaba la solución, estábamos perdidos. ¿Por qué? Porque si era un pecado contra un Dios infinito, la única reparación que podría hacer también era con un acto infinito. Y lo resolvió Él haciéndose hombre y en representación de todos los hombres, Él no siendo infinito como hombre, bueno, hacer un acto infinito como Dios. Entonces Él, hombre y Dios verdadero, quiso hacer un acto de reparación infinita, sacrificándose por nosotros en la cruz. Y así es que se opera la redención. Entonces vamos a pedir aquí en esta misa, por estar con el alma siempre bien dispuesta, por tener esa abertura de alma para todas las gracias y bendiciones que Dios nos da. Vamos a pedir eso por intermedio de María Santísima, porque fue aquella que nunca rechazó una gracia, y para siempre estar queriendo hacer la voluntad de Dios, y que todo lo que dice aquí en este Evangelio, nosotros lo asumamos, nosotros lo asimilemos y tengamos ese compromiso con Dios de honrarle y hacer todo por amor a Él y querer hacer la voluntad de Él. Vamos a pedir eso por intermedio de María Santísima, que nos dio ese ejemplo. He aquí la esclava del Señor. Ella no quería hacer otra cosa sino hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a pedir eso en esta misa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.